Se ha hecho esperar, pero es que todo lo bueno se hace esperar. Y vamos a empezar con esa tercera temporada de Inviven. Algunos me habréis echado de menos y otros me habréis echado de más. Todo es posible. Pero yo tenía todavía las ganas, y a una sexóloga no se le puede dejar con ganas, de poder seguir teniendo entrevistas con gente interesante, con gente que nos haga crecer dentro del desarrollo personal y el desarrollo profesional. Y sobre todo nos abran los ojos a un mundo que a veces nos pide que les tengamos muy cerrados. Hoy tengo como madrina de esta tercera temporada a una persona que tiene cualquier tipo de cualificativo menos inconformista. Pero no porque no sea inconformista, sino porque la palabra inconformista casi está puesta al lado de Wikipedia en su parte. Hay una frase que me encanta de ella. Me he leído su libro pues en 4 horas o así de tirón de un día para otro. Ahora contaré el libro, no os preocupéis, que vais a tener que leer, ya sabéis cómo va esto. Pero tiene una frase que a mí me gusta mucho y es que con un libro nunca estás solo. A mí me castigaban, y ahora se lo contaré, leyendo. Pero no me castigaban leyendo, me castigaban por leer. Así que fijaros si puede conseguir hacer que un libro no te sienta solo. Os voy a presentar a alguien que tiene mucho que contarnos porque sabe que todos tenemos una historia que contar. Creo que solo con eso ya la conocéis y el resto nos lo va a contar ella. Os dejo, como no, con Visila Bococo. Muy buenas, Visila, ¿qué tal Ah, estás? que súper bien, muy contenta, Rosa, que viene a empezar el año con buenísima compañía y contigo, así que estoy feliz. Así que gracias, gracias por mantenerme aquí en este espacio y darme esta oportunidad. Es imposible calificarte porque eres emprendedora, eres empresaria, un poco culo inquieto, una filántropa tremenda. ¿Qué es lo que le falta hacer a Visila Bococo para aquellos que no te conozcan todavía y ahora nos cuentas quién es? ¿Qué me falta? Pues quitarme el miedo a conducir. Mm. Porque tuve un accidente cuando tenía unos 21 22 años y no he vuelto a conducir así. Pero yo creo que es de las pocas cosas que me faltan, porque ya escalar montañas, irme al frío, a Islandia lo hice el año pasado, que yo como, bueno, pues vengo de Valencia y soy africana, pues imagínate qué narices hago yo en Islandia, pues ahí he hecho. Entonces he hecho muchas cosas imposibles para mí posibles y quizás esta que parece así muy sencilla es lo que me falta, que me he propuesto en el 2025 hacer. Bueno, un reto muy interesante a conseguir lograr, pero claro, tú bien dices que las creencias a veces nos contamos una historia y luego las tenemos muchísimo más arraigadas dentro de nuestro inconsciente y es difícil a veces detectarlas. ¿Cómo te has dado cuenta tú de todas esas creencias que has tenido a lo largo de tu historia? Porque claro, los que no te conozcan, tu historia fácil no ha sido. No, no ha sido nada fácil. Yo creo que, bueno, viniendo de padres inmigrantes en España, en una España que además no tenía una gran tolerancia a la inmigración en ese momento y que pues éramos bichos raros, ¿no? En ese momento, en los 70, yo he sido siempre la única niña negra en todos los colegios, en la universidad. Entonces, bueno, pues eso de ser diferente ha sido una historia parte de mi vida, ¿no? Entonces, claro que esto ha generado muchísimas creencias limitantes, ¿no? Como no puedes o no perteneces aquí o no te mereces esto o no eres suficiente. Entonces, bueno, pues esas creencias estaban muy arraigadas en mí. Y yo creo que para mí ha habido un antes y un después y un libro que lo cambió todo, que es Tus zonas mágicas de Wayne Dyer y que, bueno, pues un día pasando por Vips en Valencia, pues vi este libro y dije, ay, que no sé, lo voy a leer. Y fue un antes y un después. Y creo que lo leí en un momento perfecto, ¿no? Para entender esto, porque cambió muchísimo mi manera de pensar, ¿no? Pasé de ser víctima a ser la creadora de mi propia historia, ¿no? Y esto, pues ha sido para mí fundamental y creo que ahí inicio el camino, pero bueno, no lo he terminado, ¿eh? Sigo y todavía me siguen algunas creencias, ¿no? Que son como piedrecitas en el zapato, ¿sabes? Que de repente te impiden avanzar. Y creo que hay que estar constantemente consciente de que esas creencias a veces están tan arraigadas y que no son solamente las nuestras, sino que pueden ser las de nuestros padres, las de nuestros ancestros. Creo mucho en el tema del transgeneracional. Ya venimos con muchas de las creencias en nosotros. Y bueno, pues algo que he estudiado y he ido viendo pues un poco cuáles son esas creencias que realmente me están impidiendo vivir la vida que quiero, ¿no? Y yo vengo pues también de un linaje de mujeres pues que no lo tuvieron tan fácil. Algunas de ellas fueron asesinadas en manos de sus maridos,
algunas de ellas con muy poquita educación, ¿no? Sin tener la oportunidad de ir a la escuela. Entonces, bueno, pues viniendo de ese tipo de linaje, pues digamos que yo he roto todas las estructuras, no habidas y por haber, y pues he derrumbado muchos muros, ¿no? Y esos muros pues son creencias, ¿no? Al final, del no puedo, qué difícil, esto no va a poder ser, ¿no? Esto no es realista, ¿no? Todo eso, ¿qué es realista? Lo que no es realista. Yo he visto tantos imposibles hacerse posibles, pues que ya no, esa palabra realista no me gusta nada, ¿no? Porque creo que soy en realidad una hacedora de sueños, ¿no? ¿Se pueden terminar los sueños? Pues yo creo que se terminan cuando nos vamos de este mundo, ¿no? Y quizás continúan en el otro, no tengo una idea porque nadie ha venido a decirme lo que pasa allí, pero... Claro, pero habrá mucha gente ¿eh? ahora que nos esté escuchando que a lo mejor no le estén pasando tan bien, ¿no? Tú dices que te encontraste con un libro. Yo no sé si los libros nos encuentran, nosotros les encontramos a ellos. Sí que hay momentos en los que un libro te da una información que en otras ocasiones pues nos la pasamos por alto o no nos dijeron absolutamente nada. No sé si conoces, imagino que sí, Alberto Espinosa. El libro de Tu Mundo Amarillo yo me lo he leído 4 veces y la verdad es que lo que me sorprende es que me lo he leído en 4 ocasiones totalmente distintas de mi vida y cada vez me ha hecho una cosa totalmente distinta, que a veces creo que hay duendes mágicos que de repente cambian las letras como para que a mí me cuente una versión totalmente diferente. En todas esas historias que tú has leído y que además creo que eres una también adicta a poder hacer la lectura, se ve simplemente tu biblioteca, un día nos la intercambiamos y vamos viendo opciones. ¿Qué querías hacer cuando llegaste a escribir ese libro? Porque tu libro viene contando una historia, de hecho quien te quiera conocer más puede conseguir leer tu libro, pero es un libro muy de desnudo. Sí, hombre, ha sido para mí un libro muy difícil de escribir. No, porque aunque siempre tuve el sueño de escribir un libro, porque yo de pequeñita con 8 años ya escribía obras de teatro y me gustaba mucho el mundo creativo, pero mis padres era como no pierdas el tiempo con estas tonterías porque tienes que estudiar. Entonces poco a poco fui como dejando todo ese mundo más creativo y dedicándome pues más a ser pues estudié derecho, económicas, o sea, todo pues mucho by the book, ¿no? Es decir, estrategia, ser muy racional y fui dejando y apartando un poquito pues esa parte, ¿no? A medida que me he ido encontrando a mí misma y he sido mucho más auténtica, ¿no? Y he ido pues como una hojita de cebolla, ¿no? Pues ir quitándome capas de mí, pues en esas capas de repente pues he pensado que mi historia puede servir para inspirar a otras personas, ¿no? Y creo que ninguna historia es irrelevante porque no sé, cualquier persona con la que hables, con un portero, con la señora de no sé, de la verdura, del pescado, seguro que tiene una historia que te puede venir bien en un momento determinado. ¿Cuántas veces no hemos estado súper tristes y alguien nos ha contado una historia y nos hemos dado cuenta de que en esa historia estábamos nosotros y que puede cambiar la perspectiva, ¿no? Entonces yo pues he empezado a desnudarme precisamente porque he visto que realmente puedo ayudar a mucha gente de esa manera, ¿no? Y eso es lo que ha hecho pues que al final me haya atrevido y también he encontrado personas que han hecho que esto sea posible, ¿no? Porque al final también estamos, digamos, el resultado de todas las personas que están a nuestro alrededor. No somos nosotros únicos, sino que también tenemos pues un círculo de personas y yo creo que la entrevista que hice para Aprendemos Juntos fue también un antes y un después, ¿no? Porque esa entrevista que vino como un sueño, ¿no? Porque yo era muy seguidora de Aprendemos Juntos y de repente, pues, me acuerdo que una persona de mi equipo me dijo, oye, Visila, ¿qué es lo que te gustaría que este año pasara ya, ¿no? Y esto era como en noviembre. Pues en diciembre estaba, en el día 28 de diciembre de la pandemia del 2020, haciendo esa entrevista para Aprendemos Juntos. Por eso creo mucho en los sueños, ¿no? Porque se dio todo como muy fácil. Y cuando salió esa entrevista, pues vinieron algunas editoriales a decirme, oye, ¿no querrías escribir un libro? Y yo dije, toda mi vida he querido hacerlo, pero no me atrevo, ¿no? Y entonces me dijeron, mira, pues unos me proponían una novela, otros me proponían un libro más, que es el que al final acabé escribiendo. Y fue una niña de 27 años que acababa de empezar en la editorial, Nuria, que fue mi editora y la que me dijo, oye, Visila, yo he leído tu blog, te sigo desde hace tiempo, de verdad que tienes un libro, yo te voy a ayudar. Y cuando ves a veces que una persona cree más en ti que crees tú mismo, pues al final pues me animé y solté el resultado también, ¿no? Porque
la razón por la que no quería escribir era porque tenía mucho miedo al juicio y me leerán, no me leerán, ¿no? Y entonces al final pensé, mira, si me gusta a mí el libro, me da igual todo lo demás, ¿no? Entonces, como me gustó, pues yo lo solté y dije, ya está, con que me guste a mí. Y entonces solté el resultado y luego, pues el resultado me ha llamado muchísima la atención, ha ido muchísimo mejor de lo que me esperaba. Sé que ahora eres mentora y seguramente cerquita de ti habrá gente que te diga, mira, es que no me veo capaz, no soy capaz de hacerlo y ahora te tocará ese rol a ti de confiar incluso más tú en ellos que ellos en sí mismo. ¿Qué les cuentas cuando se reproduce en tu cabeza esas palabras que tú le dijiste a lo mejor a Nuria o a otras personas que tenían esa capacidad? ¿Qué les dices tú ahora desde tu experiencia? Pues mira, yo les hago un ejercicio muy sencillo y es que me digan qué personas se invitarían a cenar esa noche a sus casas, ¿no? Porque las admiran mucho, ¿no? Y qué tipo de conversaciones les encantaría tener con esas personas. Y entonces luego también les pregunto cuáles son esas cualidades que realmente admiran en esas personas. Y la palabra admirar significa que en realidad estás viendo algo en otra persona que está en ti que tú no has visto. Y entonces, bueno, pues haciéndoles un ejercicio muy sencillo, se dan cuenta de muchísimas capacidades y potencialidades que pensaban que no tenían y que tienen, ¿no? Y además te diré que el creer en sí mismo no tiene nada que ver con realmente en qué puesto estás, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que hago mucho coaching ejecutivo y tengo muchos CEOs de empresas, hombres y mujeres, os diré que tienen las mismas resistencias, ¿no? Y que no es, o sea, yo diría que es un 50-50, ¿no? Porque trabajo con gente de banca, del mundo de la moda, de diferentes sectores y que son admirados por muchísima gente, ¿no? Que os podrían sorprender, ¿no? Porque son personas que a veces salen en la prensa y que están ahí y que realmente dices, bueno, ¿realmente tienen todo este miedo todavía o se sienten que no son capaces? Pues sí, los tenemos todos, ¿no? Y Ujú. entonces, bueno, pues cuando una persona les impulsa y les hace ver que tienen ese potencial, pues entonces, ¿sabes lo que pasa? Que se crea lo que yo llamo el efecto Pigmalión. Ujú. Cuando tú crees tanto en una persona y le dices, sé que puedes y que estás hecho para hacer esto, hay una lealtad que se crea y la persona hace todo lo posible por cumplir esa profecía. Por eso, por ejemplo, con los niños nos pasa, ¿no? Que cuando a un niño le dices, pues los profesores que realmente todos hemos tenido algún profesor bastante incapaz, ¿no? Y que nos ha dicho, pues es que no sirves, eres lo peor, ¿sabes? Pues, ¿qué ha pasado? Pues que esa asignatura has acabado odiándola completamente o no te ha gustado o has sentido que no eras capaz de hacerlo, ¿no? A mí me pasó con las matemáticas, ¿no? Y luego, mira, imagínate, me dedico a empresas y, y la economía está súper centrada en todo lo que hago, ¿no? Pero yo tenía un profesor de matemáticas de las operaciones financieras que me dijo que es que en la vida iba a poder con esto, ¿sabes? Y luego tenemos otro tipo de personas que son profesores, pues como mi profesora de lenguaje que aparece en mi libro y la he encontrado gracias al libro después de 36 años, que Ujú. siempre desde pequeñita me dijo, no dejes de escribir con 12 años y me lo escribió en mi agenda del cole. Y esta profesora, pues a ella le he dedicado el libro porque es la que hizo que yo nunca dejara de escribir, ¿no? Así que yo creo que cuando tú utilizas el efecto Pigmalión y hablas a las personas para bendecirlas, para subirlas arriba, pues eso se crea un efecto y puedes apoyar a la gente de una manera que ni te imaginas, ¿no? Me alegro que hayas encontrado a la profesora. De hecho, era una pregunta para mí si la habías encontrado, porque claro, yo decía, tanta gente leyendo el libro, alguien tendrá que conocer a esa profesora con tantos detalles. Estuve por investigar en Facebook y todo. Y la he encontrado y eres una gran amiga mía y tenemos la gran suerte de que cada vez que voy a Madrid pues como con ella y ha sido precioso el encuentro, ¿no? Porque yo fui su primera alumna, ella tenía 22 años cuando empezó a dar clases, estuvo un año solamente en mi colegio, luego le salió una opción de volverse a Madrid porque ella era de Madrid y yo fui cuando justo se acaba de retirar, se encuentra conmigo, ¿no? Entonces, he sido como yo quien ha cerrado ese círculo con ella y ha sido una historia muy potente y muy bonita, ¿no? ¿Cuántos alumnos más escribieron? Porque me imagino que tú fuiste la primera, pero alguno más le impulsaría de esa manera para que pudieran conseguir contar sus pequeñas historias. ¿Alguno más te ha contado tu maestra que se dieron permiso para poder escribir o poder luchar por esos sueños?
Pues no, no me ha contado, y eso que ella es profesora de literatura, ¿no? Ha estado toda su vida haciéndolo y es una persona que nos animaba. Un ejercicio que teníamos semanalmente era escribir historias. Ujú. Entonces, a ella le gustaban mucho las mías porque eran graciosas, ¿no? Yo tenía, siempre le he tenido un sentido del humor. Incluso un día se dio cuenta de que yo me estaba riendo de ella en mi historia de una manera muy sibilina y todos los niños se tiraban al suelo y decía, bueno, pero se lo tomó con mucha deportividad y no se lo tomó nada mal, sino que lo vio más pues como un gesto de creatividad mío, ¿no? Y yo me imagino que habrá impulsado a otros alumnos y no sé si habrán publicado o no, ¿no? Pero bueno, ella está súper contenta de formar parte de mi vida, yo de la suya, y ahora ya te digo, somos amigas y estoy escribiendo otros libros y los lee y es muy crítica, ¿no? Y me encanta. Ahora ese filtro tiene que tener, bueno, la característica de que el síndrome del impostor no llama a tu puerta. Exacto. Bueno, sí que llama, ¿sabes? El síndrome del impostor, sabes que yo la llamo la vecinita loca de la casa, ¿sabes? O sea, porque de repente cuando menos te lo esperas, aparece de nuevo. Entonces yo creo que realmente lo único que podemos hacer es hacernos amiga de ella, ¿no? Porque va a aparecer en algún momento determinado. Y yo creo que en lugar de luchar, pues yo me hago amiga y digo, a ver, ¿qué mensaje tienes ahora para mí? ¿Vale? ¿Qué me quieres decir? No sé si llama muchas veces a la puerta, porque creo que no tiene mucho hueco en tu agenda. No solo porque tu agenda está muy ocupada, sino porque tengo la sensación de que cada vez que cumples una misión, una meta, un reto, lo rellenas todo el rato, porque has hecho miles de cosas. Ya no solo poder conseguir estar trabajando con empresas, a mí me llama mucho la atención lo de poder haber bibliotecas en muchos sitios y pueblos para dar la posibilidad de que los niños lean y cambien su historia. Y me llamó tanto la atención porque hay mucha gente que dice, ay, que habría que hacer, habría que hacer. Y yo que soy un enneagrama muy 8 y muy ejecutiva, de repente digo, sí, sí, mira, habría que hacer, pero esta tía está montando bibliotecas en sitios donde está permitiendo que la gente abra los ojos. ¿Cómo se te ocurrió, Visila? Pues mira, esto es porque cuando yo cumplí 35 años me hice el regalo de ir a África por primera vez. Yo Ujú. conocí a África intelectualmente. Mis padres son los dos africanos de Guinea Ecuatorial, pero yo nunca había puesto un pie en África y luego me fui a vivir a Nueva York. Llevo 25 años en Nueva York y no había tenido la experiencia de poder estar en África. Y fue muy bonito porque cuando me hice ese regalo de cumpleaños y yo llegué a Ghana, que no es el país de mis padres, pero lo elegí para evitar ser traductora simultánea, porque todas mis navidades y todos mis veranos me paso traduciendo a mi marido lo que dicen mis padres, o lo que dice la gente, porque no han hablado español. Me he casado dos veces y ninguno habla español. Entonces, sigo con la misma historia y entonces dije, pues estas vacaciones y este regalo va a ser en un país donde no tenga que estar traduciendo, con lo cual me voy a Ghana, que hablan inglés. Y cuando yo llegué al aeropuerto de Accra, me quedé loca porque era la primera vez en mi vida que yo estaba en un aeropuerto donde todo el mundo era negro. O sea, nunca en mi vida había estado en un sitio donde todo el mundo era negro, porque en España, donde he crecido, pues no, o sea, era yo la única. Y vives en Nueva York y hay todo tipo de gente. Entonces, es tan diverso que hay todo tipo de personas, ¿no? Entonces, de repente llego a las 11 de la noche a un aeropuerto y me quedo loca y digo, madre mía, es la primera vez que estoy en un sitio de todos negros. Y entonces cuando me voy embarcando en este viaje y entonces el guía me presenta un poco pues lo que vamos a hacer y tal, y digo, mira, yo no quiero ver animales, no quiero ver nada, quiero estar con la gente. O sea, esta es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en África, o sea, quiero conocer personas. Entonces, algo que me llamó muchísimo la atención es que encontré niños que nunca habían tocado un libro. Entonces, para mí eso me partió el alma porque los libros han sido mis maestros, mis nanis. Yo como, pues mis padres trabajaban muchísimo y yo estaba sola mucho tiempo en casa, pues los libros eran mis nanis, ¿no? Entonces, en realidad yo, bueno, pues cuando viví esa circunstancia pasó algo muy mágico también y es que, pues estando viendo pues una granja de avestruces enormes, el guía de repente me dice, oye, ¿te importa que nos desviemos? Porque es que me ha llamado el rey de Cocofú, que tengo que ir corriendo al palacio. Y digo, pues claro que vamos, o sea, yo quiero ver el palacio, vamos corriendo. Total, que llegamos allí y me encuentro unos señores llenos de oro por el cuerpo, con unas telas maravillosas, y había una reunión, y entonces nos dicen, mira, no se pueden dirigir directamente al rey,
pero ahí tienen una persona que se llama el lingüista, que les dice que el rey le da la bienvenida y que se pueden sentar ahí. Entonces, bueno, pues hubo una conversación así y de repente el rey cambia el programa y dice que se sienta con nosotros y se pone a hablar con nosotros. Entonces me quedo alucinando y de repente en un rato dice, tú vas a ser la reina del desarrollo de Cocofú. Y yo, pues sí. Y entonces mi marido se queda así y me dice, pero tú ¿por qué les dices que sí? Si no sabes lo que te van a pedir a cambio. Y yo, pero ¿por qué la palabra reina? Porque es la única palabra que yo he escuchado. Queen, ¿sabes? Entonces yo, mi vanidad hizo que en ese momento me viera ya con la corona, con todas esas telas. Entonces, bueno, pues después de que se me bajó un poquito, pues ya la vanidad y ya viví mi momento reina, pues le dije, oye, y ahora para todo esto, ¿qué quieres que haga yo por ti? Y me dijo, se te que responde a ti. Yo te voy a dar un trozo de tierra y aquí vas a hacer lo que tú quieras. Entonces, bueno, pues a los 3 días le llamé y le dije, mira, ya lo tengo, una biblioteca, porque con un libro nunca estás solo, ¿no? Y no quiero ver niños solos. Ahí los niños desde los 5 años los ves vendiendo en los puestos solos en la carretera, los ves andando a mitad de la noche sin luz y me di cuenta de que, bueno, pues los libros podían cambiar su perspectiva, ¿no? Si yo conocía África a través de los libros, ellos también podían conocer el mundo a través de los libros y esto ha hecho, pues bueno, que hayan varias bibliotecas en diferentes países africanos y poquito a poco pues hemos ido poblando de bibliotecas, muchos de los poblados, ¿no? Donde no tienen bibliotecas accesibles, ¿no? ¿Cómo se consigue pasar de una idea como construir una biblioteca en 3 días a que sea realidad en un sitio donde no controlas, posiblemente no conoces a todo el mundo, donde se necesitará una subvención? No he construido nunca una biblioteca, pero me imagino que lleva pasta y que a lo mejor la gente, muchos dicen, sí, sí, yo te acompaño, pero 3 semanas más tarde desaparecen en el camino. La jugada de manifestar no solo la biblioteca, sino llevarla a cabo, ver que toda la estructura se hace. ¿Cómo se lleva a cabo todo eso, Visila? Mira, en ese momento fue muy difícil porque mi marido me decía, si no tenemos dinero ni para pagar los colegios de nuestros propios hijos, ¿cómo se te ocurre a ti, pues, comprometerte a hacer una biblioteca, ¿no? Te estoy hablando de que esto es, pues, en el año 2009 es cuando yo voy a África, en el 2010 es cuando monto la primera biblioteca en un año. Y mm, pues en un Nueva York en el que yo pues vivía de un sueldo, no era emprendedora en ese momento, y con colegios privados en Estados Unidos, en Nueva York, que son $30.000 por niño. Entonces, bueno, pues es una cosa inexplicable muchas veces, ¿no? Cómo lo hice. Pero sí que es cierto que encontré muchísimos recursos, porque cuando quieres hacer algo, los recursos aparecen. Por ejemplo, yo llegué a Nueva York después de ese viaje, me fui a comer con mi abogado, le cuento la historia diciéndole que soy reina y me dice de repente, oye, a todo esto, ¿no has pensado hacer una fundación? Yo te la monto. Y yo, ah, pues perfecto. Entonces la fundación se monta, ¿no? Entonces de repente un amigo mío me dice, oye, yo conozco una bibliotecaria que tiene una biblioteca en el Bronx, ya está cambiando el mundo a lo digital, te pueden dar libros, ¿por qué no hablas con ella? Boom. Me dan los libros y no solamente eso, sino que ella decide que como tiene muchas vacaciones, que se va a ayudarme, porque yo no soy bibliotecaria, entonces no sé cómo clasificar esos libros, no sé qué hacer, ¿sabes? Y ella forma a las personas que están ahí. Entonces todo se dio y yo lo que hice, que en ese mismo momento ya había montado Visila Wines, pues con la empresa de vinos, los beneficios que teníamos se iban a crear bibliotecas, ¿no? Ujú. Entonces, pues este proyecto pues me ayudó a poder fundar el otro y así poquito a poco. No todos los años hemos podido hacer bibliotecas, es decir, hay años que me he ido con libros en la maleta, lo hemos hecho de cualquier manera, ¿no? Es decir, el poder de la intención para mí es muy importante. La intención era llevar los libros. Si hemos podido hacer bibliotecas, las hemos hecho. Si no hemos podido, no las hemos hecho. No hemos hecho tampoco demasiado despliegue de lo que es la fundación, ni hemos hecho cenas benéficas enormes, ni nada, ¿no? Pero, por ejemplo, hicimos un desfile de modas en Nueva York, donde invitamos a diferentes diseñadores y la entrada era un libro. Entonces, bueno, mucha gente cogió conciencia y dijo, oye, ¿cuánto te cuesta mandar los libros? Pues yo te doy un cheque, ¡pum! El día de mi cumpleaños la gente me regalaba cheques para mandar los libros. Y así poquito a poco hemos ido montando las cosas, ¿no? De una manera, pues, muy, digamos, orgánica, ¿sabes? Sin grandes estrategias. Y así, pues, tenemos 4 bibliotecas propias, pero colaboramos con 16 y hemos dotado de libros. Y mi favorita, desde luego, es la de Kenia, que está en medio de la sabana africana y los masáis leen
que es una de las tribus pues más alejadas de toda África y es un sitio al que os invito a todos a que vengáis conmigo. Yo me voy en marzo, pero si alguien quiere venir en otra época, normalmente voy 2 o 3 veces al año y ver cómo, es por contarte la historia de Paul, ¿no? Que para mí es un niño que conocí con 9 años, su sueño era ser piloto y siempre me pedía libros de viajes y año a año he visto y hoy es piloto. Hoy tiene Ujú. 22 años y es piloto, ¿no? Y lo veo cada vez que voy a Kenia y estas historias, pues a mí me tocan mucho el alma, ¿no? Porque es al final como, wow, o sea, un libro puede cambiar la vida de una persona, ¿no? El que sueñen en grande, ¿no? Así que como estas historias te contaría muchísimas, ¿no? Pero me viene a la cabeza Paul precisamente porque el niño que nace en la sabana, que su colegio es un árbol, donde tienen una pequeña pizarrita que alguien se regala y hoy pilota aviones. Eso es maravilloso. Te enamoraste de África, no solo por todo lo que te contaron tus padres y los libros, pero te has enamorado viviéndola existencialmente. ¿Cómo crees que cambiaría la mentalidad de emprendedores si se fueran contigo allí a hacer una experiencia? Pues muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué nos decimos los emprendedores en el mundo occidental? No tengo el suficiente dinero para emprender, no tengo los conocimientos, nos llenamos de excusitis, ¿no? Un montón de excusas del por qué no. Ellos se preguntan el por qué sí. Entonces, yo he estado en Ruanda con personas víctimas del genocidio, cosas horribles que no te podrías ni imaginar, ¿no? De niñas y niños que he tenido la oportunidad de compartir y he visto que han creado empresas, ¿no? Es decir, nosotros ahora Ujú. utilizamos PayPal, pero antes de PayPal había un sistema que se llama M-Pesa, que empieza en Kenia, de pago realmente electrónico. Pues o sea, en realidad PayPal se inspiró en eso. Hay muchas historias africanas que la gente no nos cuenta, pero el hecho de realmente tener una falta de recursos agudiza mucho el ingenio. Y me he encontrado con gente súper ingeniosa y que no se ponen excusas. Just do it, ¿sabes? O sea, hay que hacerlo y se hace. Y eso es lo que yo he aprendido y por eso constantemente voy a África varias veces y me llevo a gente. O sea, ahora tengo 2 viajes seguidos. Uno va a ser a finales de marzo y voy con un grupo de gente emprendedora y luego voy con un grupo de abogadas y para que lo vean por ellas mismas, ¿no? Esa disciplina también que tienen de manera natural, esa capacidad de comunidad, que también creo que es muy importante. Siempre pensamos que nosotros vamos a África a dar a la gente algo. Y yo te diré que te llevas mucho más de lo que llevas a dar, ¿no? La gente dice, ay, ¿yo qué llevo? Llevo balones, llevo medicinas, llevo tal, pero tú te llevas una actitud, te llevas una manera de vivir, una mentalidad completamente diferente y una alegría en el cuerpo. Porque lo que los africanos sabemos hacer muy bien es vivir en la alegría, ¿no? Y creo que esa es la vibración más alta que hay. Y eso es lo que hace que ante las adversidades la gente se crece y salen adelante. ¿Por qué crees que se conoce tan poco el continente de África? Porque salen como muchísimos más reportajes de Asia o la gente está como muy de moda, ¿no? Conocer Japón o irte a Filipinas, América yo creo que ambos es como más asumido, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa para que no exista esa moda tan interesante de conocer si hay tanto que poder aprender? Bueno, yo creo que depende de muy bien de qué parte del globo vivas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos sí que se conoce otra África. Hay un grupo de personas que somos afropolitans, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que hemos traído pues mucha África a Nueva York, ¿no? Porque es un país, digamos que es una ciudad muy abierta a todo eso. Entonces yo creo que quizás en España, de los sitios europeos donde yo he estado, es donde más desconocimiento hay de África, ¿no? Porque en Londres hay mucho conocimiento, he estado en Ámsterdam estos días también y he visto pues que también había mucho conocimiento, hay tiendas africanas, hay muchos más restaurantes africanos, se conoce un poquito más la cultura, pero creo que al final depende mucho de porque no hemos contado todas las historias ni toda la realidad. África se ve todavía desde el victimismo. Y la gente no tiene ni la menor idea de realmente lo que pasa en África, ¿no? Porque primero África son 54 países, no son un país, ¿no? Y mucha gente ve África como un país solamente. Y hay muchas Áfricas, diferentes realidades, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues no sé si es por falta de interés o porque, fíjate que estando más cerca a nosotros que el resto de los países europeos, Ujú.
estamos como muy alejados, ¿no? Y a nivel cultural tenemos muchas cosas en común, ¿no? Por ejemplo, como vemos nosotros a la familia, a los amigos, todo esto, creo que culturalmente estamos muchísimo más cerca de África en España que en otros países y sin embargo, bueno, pues es como la gran desconocida, ¿no? También te digo que el que la conoce, al final se enamora también de ella, ¿no? Porque creo que hay muchas cosas que África tiene que aportar al mundo y llegar a nuestro momento. En eso, de eso estoy totalmente segura. ¿Crees que le ha faltado alguna historia que contar en tu libro? Muchísimas historias, sí, 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 sí. No se podían contar todas en un libro, por eso estoy escribiendo otros. Y también hay algo que es importante, ¿no? Y es que mis padres están vivos, muchísimos de mis familiares siguen vivos, y entonces pues hay que tener mucha sensibilidad en cómo cuentas estas historias, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he encontrado ahora, por ejemplo, la posibilidad de escribir una novela, que en eso estoy y Mm. poder lograr muchas de esas historias, ¿no? Y también dulcificar las historias, porque hay historias potentes, hay historias muy difíciles, ¿no? Y al final, bueno, pues yo creo que he encontrado la narrativa adecuada para contarlas. Y luego, bueno, pues el siguiente libro que estoy hablando es un libro muy personal para mí, porque habla de los miedos, ¿no? Y yo creo que hay muchas historias de miedo que he tenido que superar y ahora pues creo que este nuevo libro, porque no se puede contar todo en uno, pues me da la oportunidad de contar cómo he ido pues avanzando, ¿no? Y conociendo el miedo muy de cerca. El otro día leí un libro, bueno, este año llevo ya, estoy en el quinto, dos, bueno, uno es responsabilidad tuya y dos de tus recomendaciones. No sé si me voy a acercar mucho a ti porque mis clientes van a terminar odiándome si hoy a día 8 de enero llevo ya 5. Hay un libro que seguramente que has leído, Tipping Point, que habla de tres tipos de figuras, el Mavens, el conector y los vendedores natos. Y tiene toda la pinta de que tú conectas dos, el conector y ese Mavens que de repente ve posibilidades donde otros ni siquiera han descubierto con ese interés, esa curiosidad y a sacar toda la información. ¿Cómo has desarrollado esa parte Mavens tú? Yo creo que la curiosidad, como dice eh, Teresa Viejo, ¿no? Que tiene un libro maravilloso que habla del tema de la curiosidad, creo que eso es una cualidad súper importante para los emprendedores, ¿no? El que seamos súper curiosos. Y cuando estás bicheando todo el rato, ¿sabes? Pues al final ves cosas que otros no ven. Y tener interés por todo. Es que a mí todo me interesa, ¿sabes? O sea, me apunto a todo. De repente, creo que también vivo en un sitio donde puedes tener acceso a muchísimas cosas. Entonces, de repente me veo en un concierto de música rusa, mañana estoy en un grupo de baile de Brasil, ¿sabes? Entonces, yo a todos los sitios donde me invitan voy. Y por eso siempre digo, cuidadito, no me invitéis porque voy a ir, ¿sabes? No lo hagáis por compromiso, porque voy a ir. Porque la gente de repente, ay, pues ven a mi país. Y yo, pues de repente aparecí en Sri Lanka, que no era un país que tenía en la lista, pero en una semana me encontré tres personas de Sri Lanka por Nueva York y alguien me dijo, ¿por qué no te vienes? Dije, ay, pues sí, pues voy. Entonces, yo soy una persona de apuntarme a un bombardeo. Y te contaré una anécdota. A mí me encanta la astrología y también es algo que alimenta mucho mi curiosidad. Y he acabado pues celebrando mis cumpleaños por hacerme la revolución solar en Oslo, en diferentes países. Y yo creo que esa curiosidad por aprender todo tipo de terapias, por leer todo tipo de libros, conocer todo tipo de personas, ¿no? Porque a mí me interesa mucho la gente, me encanta la gente, amo la gente. Y creo que pues el tener un rango de personas y estar abierto a conocer todo tipo de personas sin estereotipar y sin hacer juicios de valor antes de conocerlas, pues me da la oportunidad de tener pues en mi círculo personas que siempre me invitan a nuevas oportunidades. Y yo creo que cuando tienes esa capacidad de estar abierto, ¿no? Cuanto más mente fija tienes, menos oportunidades tienes. Cuanto Ujú. más flexible eres, más oportunidades ves en todos sitios. Estoy pensando que ahora mi chico que estará escuchando luego a posteriori el podcast para poder conseguir subirle y demás, no sé si se va a sentir contento, agradecido, pensando
que hay un hombre en Nueva York o en alguna parte del mundo un poco más loco que él, solo por resistirte a ti, porque claro, tú según te levantas, puedes terminar en cualquier parte del mundo. ¿Sabes? Porque siempre Sergio dice, no puedes conseguir parar el cerebro, ahora está, conozco a Visila que le activa más que yo, o sea, puede conseguir pasar cualquier cosa. ¿Cómo lo lleva tu pareja? Porque claro, me imagino que tiene que tener una autoestima y un autoconcepto muy grande en él para poder conseguir estar con una mujer tan espectacular y tan radiante que sienta que la impulsa y que él se impulsa para que las cosas funcionen. Bueno, yo creo que tengo a mi fan número uno conmigo y yo creo que eso es súper fundamental, ¿no? Una pareja tiene que fundarse en la admiración mutua, ¿no? Yo le admiro muchísimo, le admiro porque él también es extremadamente curioso y se apunta a todo. Es un hombre que, bueno, pues nosotros cuando nos conocimos, somos como, estamos casados los dos en segundas nupcias. Pues él dejó todo, ¿no? Con 49 años se vino a vivir a Nueva York, vivía en Alemania y lo dejó todo de un día a otro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya apunta a maneras, ¿no? Que es una persona valiente, porque hay que ser valiente, ¿no? Para poder estar conmigo, ¿no? Porque, pues, te recuerdo perfectamente cuando llevamos, pues, un año y medio juntos viviendo y de repente me dijo, oye, que viene mi hijo a visitarme de Alemania y tal, y yo, ay, pues qué pena que no le voy a encontrar, porque es que me voy a Ruanda mañana. Y él, pero ¿cómo que te vas a Ruanda? O sea, has dicho nada, no me has informado. Digo, bueno, te estoy informando ahora, ¿sabes? Entonces, en realidad, bueno, pues esa manera de vivir no es fácil, ¿no? Pero yo creo que he aprendido muchísimo de él también, ¿no? A informar, ¿no? De una manera un poco mejor, ¿no? No tan sorpresiva y hacerle parte también de mi camino, ¿no? Y los dos somos emprendedores y tenemos pues ese espíritu y hemos vivido cosas muy difíciles juntos, ¿no? Porque los dos nos hemos arruinado juntos, nos han echado a los dos juntos de los trabajos que teníamos, nos hemos divorciado, ¿sabes? O sea, todo ha sido como muy difícil y nos hemos ido apuntando, o sea, digamos, animando al uno al otro a que sea su mejor versión. Y yo creo que eso es súper importante, ¿no? Y pues mucho respeto, mucha transparencia y mucha confianza, ¿no? Y tenéis que tener valores muy alineados, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí los valores de la familia son fundamentales, ¿no? Cuando él dijo, oye, estas navidades a ver si las pasamos en Alemania, porque todos los años que llevamos juntos, 14 años, siempre han sido en España o en Nueva York. Y yo dije, claro, pero se viene toda mi familia conmigo y se han venido todos. Entonces, estar casada con una africana significa casarte con una tribu. Entonces, bueno, pues los alemanes que son súper individualistas, pues esta manera no es tan fácil, ¿no? De entender que nosotros vamos con séquito de familia, que vamos, En Alemania haría un poco más de frío que en Valencia, ¿eh? paseamos mucho frío, pero lo que estoy pasando aquí en Nueva York nada que ver. O sea que lo del tema del frío ya lo tengo superado. Y diría algo, y es que la inteligencia cultural es muy importante en una pareja, como en nuestro caso, ¿no? Que es una pareja de diferentes culturas. Creo que desarrollar inteligencia cultural es fundamental, ¿no? Yo respeto mucho cómo ellos gestionan su familia y las maneras de ver la vida, y él respeta mucho las mías, ¿no? Y esa inteligencia cultural es lo que me ha ayudado en todos los negocios y en ser una persona con una que actúa local pensando en global. Y eso me ha ayudado a trabajar en todas partes del mundo, ¿no? De hecho, fíjate, nunca me había planteado lo de la inteligencia cultural en una empresa y los déficits que había hasta que leí el libro, porque es verdad que yo no lo he visto, por ejemplo, en los hospitales. Yo he trabajado en 3 hospitales distintos. Hemos tenido compañeros de especialidades de todo tipo de nacionalidades, porque en España cada vez hay menos médicos y ha habido mucha gente que se ha venido muy buena de otros países formándose. Nunca nadie nos formó en inteligencia cultural para poder entender a los compañeros. Y de hecho parece una bobada, pero claro, la sangre no es la misma, ni la forma de velocidad, ni a la hora de expresarte, ni nada por el estilo. Y tú podías cometer el error sin querer de faltarle el respeto por a lo mejor algún tipo de actitud o comentario que podías hacer y en otros casos pensabas que era una indiferencia cuando a lo mejor estaba simplemente en un respeto máximo y por eso no te interrumpía a ti. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Porque yo creo que no solo pasa en las empresas. Sé que estás trabajando y colaborando con muchas empresas para meter todo el concepto de inteligencia cultural. ¿Qué más se podría hacer? Pues yo creo que todos tenemos la responsabilidad
de ser inteligentemente, culturales inteligentes, ¿no? Y eso es algo que se hace, pues mira, leyendo, importantísimo, cuando lees de otras culturas, el abrirte a tener amistades de diferentes lugares del mundo, ¿no? Yo esto lo hice desde pequeña, porque desde pequeña me encantaba ver gente extranjera. A mis amigas les tocaba mucho las narices cuando yo traía personas que hablaban idiomas, porque a la gente no le gusta hablar idiomas. Y eso me pasa aún todavía, ¿no? En España, que de repente cuando viene tu marido, no viene tu marido a cenar, porque entonces le tengo que sentar con alguien que hable inglés, ¿sabes? Entonces, es como que nos toca las narices el hablar otro idioma, ¿sabes? Ya manda la cena, si toca hablar, ¿no? Entonces, esto que nos parece tan difícil, pues yo creo que tendría que ser natural. Natural que nos guste hablar otros idiomas, que, o sea, tienes que tener esa curiosidad, porque la lengua también te ayuda a entender cómo piensan las personas, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado siempre, pues, entender a otras culturas, otras religiones. Trabajo mucho el tema de evitar el conflicto interreligioso, ¿no? Y entender las diferentes religiones, porque eso crea muchísimas fricciones, ya vemos cómo está el mundo, por eso, ¿no? Y yo creo que hay que leer. Creo que la lectura es el primer paso para entender muchas cosas, ¿no? Y la historia nos está hablando de lo que estamos viviendo hoy y por lo menos sabemos el origen de lo que estamos viviendo hoy. Y luego viajar creo que también te da muchísima inteligencia cultural y luego también el trabajarse la tolerancia a la diversidad. Y creo que todos tenemos sesgos y es bueno aceptar que los tenemos, ¿no? La gente que dice, no, yo no veo colores, no, no, a mí todo el mundo me encanta. A ver, todas las personas, absolutamente todas, por ser humanos, ya nacemos así, porque la teoría de la identidad social ya nos dice que tenemos una tendencia a que nos gusten las personas que se parecen más a nosotros. Y eso viene por la supervivencia. Entonces, pues en el momento en que tú aceptas, ok, ¿por qué me siento así con este tipo de culturas? ¿O por qué esto no me gusta este tipo de gente, ¿no? Bueno, pues cuando lo aceptas, lo puedes cambiar, lo puedes transformar, te puedes educar en entenderlas, ¿no? Y la empatía. Creo que la empatía es una de las claves fundamentales para tener inteligencia cultural, ¿no? Y creo que eso depende de cada uno de nosotros, no tiene que ser solamente las empresas, ni tienen que ser las marcas, porque las marcas lógicamente necesitan inteligencia artificial, perdón, inteligencia cultural. O sea, McDonald's no es lo mismo en Japón que en España o en Estados Unidos. No es lo mismo, no tienen el mismo menú, ¿no? Entonces, estas empresas que van al mundo, pues tienen que también educarse también, ¿no? Para ver un poco qué es lo que la gente está buscando, ¿no? Y para hacer que sus ventas se expandan, también te necesitan tener, para la venta necesitas inteligencia cultural, ¿no? Me pasó una vez trabajando con Chanel, pues que para vender cosméticos tenía muchos problemas porque, claro, a las tiendas ahora viene todo tipo de pieles. Esto no les pasaba hace 40 años, pero ahora sí. Y entonces, bueno, pues estuve haciendo un curso para ver cómo pues las vendedoras podían realmente, de una manera sin ofender, entender los tipos de pieles de las personas, ¿no? Porque cometían muchos errores muchas veces de cultura, ¿no? Por no ser sensibles con las culturas de otras personas, ¿no? Yo me acuerdo, era residente, fue un error garrafal donde les haya, pero tenía 24 años y acababa de entrar en el hospital y me estaban formando y había una chica que entró en el hospital con una belleza espectacular. Una chica negra, 1,80 m, un cuerpazo, o sea, guapísima. Pero toda la cara tenía cicatrices queloides. O sea, cicatrices habían hecho como pequeños cortes con una cuchilla y entonces tenía toda la cara marcada simétricamente por todos los lados y entonces nos contaron que, claro, es que era imposible, ¿no? Desde el otro lado, desde la parte más médica, sanitaria, las lesiones que estaba provocando, porque además era la cara, la parte del cuello, se estaba empezando con los brazos y yo decía, madre mía, pero esta chica es que es espectacular, ¿y esto? ¿No? O sea, claro, para mí era un maltrato. Y para ella estaba sumamente orgullosa porque cada una de esas cicatrices hablaban de la cuantía de la belleza que había en su tribu. Y entonces era una de las más bellas y tenía esas cicatrices. Nosotros no podíamos conseguir entenderlo. De hecho, nos sucedía que no éramos capaces de respetarlo, que ahí es donde estaba el error, ¿no? Porque yo siempre digo que tú puedes aceptar no aceptar algo, yo podría no aceptarlo, pero tenía que haber conseguido tener capacidad para respetarlo. En aquel momento ni yo estaba cualificada, ni mis compañeros que estaban en urgencias, ni gente que eran veteranos
porque era la primera vez que nos encontrábamos un caso así. Venía por unas anginas, o sea, me refiero absolutamente nada por lo que tenía que ver aspecto. Nosotros queríamos ya, no sé, como levantar un estandarte de, bueno, tenemos que liberarla de toda esta que yo no tenía ningún problema, que lo estaba viviendo bien, y nosotros decíamos, pero no ves que es que está somnibulada, tiene que ser algún tipo de secta o algo, ¿no? Porque era imposible entender para nosotros ese tipo de belleza, ese tipo no sé, pues de inteligencia cultural para poder verlo. Hoy todavía me cuesta, ¿eh? O sea, incluso como sexóloga, cuando hice un esfuerzo por entender todo el tema de las ablaciones clitorianas, las infibulaciones y demás y tal, em, hostia, no te digo respetar, pero entendí la perspectiva desde lo que había desde allí y era muy duro. Luego también entendí que había muchas ablaciones clitorianas, infibulaciones en España, desde el punto de vista emocional y mental, y que eran exactamente igual de graves, pero que en las físicas provocaba todo tipo de cicatrices. Y a mí personalmente, Visila, me cuesta. Y me gustaría que me costase menos, pero sobre todo desde el punto de vista más desde la sexología o de repente la transmisión de cultura sexual o de aprendizaje a través de una felación de los adultos a los niños para integrarles dentro de esa, me cuesta verlo en un país, en algunas tribus y costumbres africanas. Posiblemente por toda la educación que he recibido, porque allí no se vive así. ¿Cómo podríamos conseguir cambiar eso? Sobre todo para respetar. O sea, repito que no tengo por qué aceptar o no aceptar, posiblemente, quizás desde la creencia, pero el respeto sí que me gustaría que fuera importante, o por lo menos trato de educar a mis hijos de esa manera. Ellos van a un colegio multicultural. Quisimos atravesar todo Valladolid para que hubiera cualquier tipo de raza y cualquier tipo de discapacidad y están allí justamente para que ellos no les pase. Y ellos no ven ningún tipo de raza, ven niños con distintas experiencias. Entonces mola porque mis hijos se han educado una educación muy diferente a la mía. Pero ¿cómo podría hacer gente que nos esté escuchando, incluso como ese regalo hacia mí, ¿sabes? De cómo puedo mejorar yo, que no vea en algunas acciones, actividades, no sé, que sean diferentes a mis creencias, la posibilidad de esa falta de respeto. Pues yo creo que es porque la perspectiva desde que lo estamos mirando es de la perspectiva de mi cultura es mejor, ¿no? Y entonces yo creo que por eso sentimos pues un cabreo total de cómo esta gente puede hacer esto, ¿no? Porque es que esto... Entonces yo creo que si tú no lo ves desde esa posición, ¿no? Si lo ves desde la posición horizontal, no vertical, y te das cuenta de que cada cultura tiene lo suyo y que habrán cosas mejores o peores en todas las culturas, en lugar de ponerte desde aquí y verlo desde ahí, lo ves desde aquí, es distinto. Y yo creo que desde ahí empieza el respeto, ¿no? La mayoría de las personas en el mundo occidental pensamos que todos los demás sistemas políticos, económicos, todo es lo peor, cómo pueden vivir así. No lo entendemos, no lo queremos entender. Tampoco lo tienes que entender, lo tienes que respetar. Y para eso es posicionarte al mismo nivel que los demás, nunca por encima, ¿no? Porque entonces estamos en una posición de lo mío es mejor, que eso nos pasa pues con las religiones, ¿no? Mi Dios es mejor, el otro. Entonces, no, ¿sabes? Cada uno hace lo suyo, ¿no? Y cuando yo lo veo desde ahí, lo respeto, no lo tengo que entender y no lo tengo que aceptar. Nos quedarían muchas cosas en el tintero, pero para que podamos conseguir cerrar esta conversación y podríamos tener horas y horas de conversación juntas seguro, sé que tienes dos hijos, yo tengo tres. ¿Qué consejo podrías decirles a esas nuevas generaciones que vienen? Que además intuyo que no va a ser fácil ser nuestros hijos, porque vendrán con mucha más raza, pero no va a ser fácil. No sé si para nosotros va a ser fácil ser sus madres, pero todos los chicos que vienen con fuerza, con ganas, con modificaciones, que además nosotros trataremos de que no cometan nuestros mismos errores y tienen que cometer los suyos, y eso tiene un trance. ¿Qué podrías aconsejarles tanto a ellos como a los padres y a las madres que van a tener a estas criaturas que son nuestra siguiente generación? Pues mira, yo soy muy fan de las nuevas generaciones, ¿no? Así como todo el mundo dice, ay, es que las generaciones nuevas lo van a tener muy difícil porque fíjate, ¿sabes? Yo creo que eso también es como esa superioridad que pensamos de que los otros tiempos eran mejores, pero es que lo mismo decían las generaciones de mis abueos, que he perdido hasta esta juventud, también me decían lo mismo. ¿Sabes? Que gente que se van de fiesta todo el día, ¿esto qué es? Que llegan a las 7 de la mañana. O sea, mis padres me decían exactamente lo mismo. Entonces yo evito decir lo mismo. Cada generación tiene sus cosas. Ellos vienen con la tecnología, vienen con nuevas cosas, como nosotros hemos venido con nuevas cosas con respecto, y cada generación
es para mejorar siempre, ¿no? Yo creo que nosotros como padres no podemos imponer nada, sino tenemos que respetar sus procesos y lo que yo he aprendido de los míos, en los que todo esto es así porque lo digo yo y punto, bueno, pues yo soy mucho más escuchar, dejarles equivocarse, que se caigan las veces que haga falta, que aprendan de los fracasos, que el fracaso no es algo que te estigmatiza, sino todo lo contrario, que te hace aprender. Y ese es un poco mi consejo, ¿no? Que no tengan miedo a ser ellos mismos. Creo que, eh, por lo menos en mi generación, nos hemos creado muchos personajes y para poder formar parte del círculo y pertenecer. Y yo creo que ellos son muchísimo más listos porque veo que es una sociedad donde ellos están como mucho más en sí mismos, o por lo menos eso he aprendido de mis hijos, ¿no? Están muy cómodos siendo quienes son y eso me encanta, ¿no? Priscila, ha sido un auténtico placer haberte tenido en esta tercera temporada inaugurándolo de madrina, pudiendo aprender, dejándonos muchos deberes pendientes a la hora de poder conseguir escuchar y reflexionar. Bueno, deberes intensos, ¿eh? Y sobre todo para reflexionar, por lo menos yo que me llevo. Así que solo puedo darte las gracias por haber estado aquí, porque por fin nos hemos puesto cara y voz y hemos podido conseguir estar estando juntas. Gracias a nuestra super Lula, que las dos somos muy fans de Lula, que De ella me hecho, habló maravillas de ti. Y luego, pues algunas de las personas amigas mías que estuvieron en el congreso y me dijeron, bueno, cómo les sabías. Y de hecho, hay personas que están trabajando contigo y que también trabajan conmigo. Y bueno, pues la verdad es que yo solamente te puedo decir que toda mi admiración, me encanta tu trayectoria. Cuando Lula me habló de ti, dije, ostras, y esta mujer y yo vamos a ser íntimas amigas. O sea, es que no puede ser de otra manera. yo creo que el mundo me ha traído, fíjate, es que antes has dicho, tú no lo sabes, pero sabes que me voy a Nueva York y que justamente coincidiremos allí, entonces voy a tener una gran anfitriona para que me diga qué puedo conseguir hacer o no, pero yo me voy este verano a Islandia. O sea, Bueno, he cogido los sí. billetes hace 5 días. O sea, que es que no son coincidencias. Y siempre he querido ir a África, así que ya sé de quién voy a ir, de qué mano de quién. Pues claro, ya sí, eso, pues que aprenda con el mejor, ¿no? O sea, No, te lo vas a pasar bomba. Y disfrutarás de la experiencia, me encantará de verdad recibirte tanto en Nueva York como en cualquier parte de África. recuerda que yo también soy de las que voy, ¿eh? No, eso me encanta, o sea, me encanta la gente así, oye, que voy, sé persona de palabra. Pues nada, aquí te estaremos esperando en Nueva York. Además, vienes en una época fantástica porque hace muy buen tiempo, en abril más o menos hace bastante tiempo. Es una ciudad para los niños apasionante y nada, te pasaré todo mi plan de sitios favoritos para hacer en pareja, para hacer con niños, de todo, ¿vale? Mil gracias, Vicela, por haber estado aquí con todos nosotros. Bueno, y muchísimas gracias a todos. ¡Mua! Muchos besos a todos. Que tengáis un año súper increíble, como no puede ser de otra manera. Estáis de la mano de Rosa, así que os tiene que ir genial, ganar muchísimo dinero y pasarlo muy bien. Gracias. Gracias a ti, Visila. Pues ya lo habéis oído, todos tienen una historia que contar, todos tenemos nuestra propia historia, todos podríamos conseguir coger ese boli, ese papel y contarnos nuestras verdades, consiguiendo conocer nuestra trastienda, nuestras sombras, deseándolas, aceptándolas, nuestras luces y sobre todo enfocándonos a saber qué queremos hacer. Esto va a comenzar, van a venir muchas mentes brillantes, muchas folladas de cabeza que vamos a tener por aquí, que nos abran otro mundo, porque aquí nos queremos pues inteligentes, ricos y sanos, no como el resto de la gente nos quiere. Así que si quieres estar informado de todo lo que va a ir pasando por aquí, recuerda que te espero en rosamontana.com y nos veremos. Estarás ahí al registro, a los emails o lo que toque. La siguiente persona, te contaré que nos va a hablar de algo físico interesante, pero no te cuento más. Así que nos vemos o nos seguimos en el siguiente podcast.